¿Qué es el plan eterno de Dios y por qué estamos haciendo una campaña acerca de eso? Es que el plan eterno de Dios es el plan que Dios diseñó desde antes de la creación, cuyo fin o cuya meta u objetivo es la glorificación o la preeminencia o la centralidad de Cristo por sobre todas las cosas por toda la eternidad. El plan eterno es el plan de Dios que Dios desde antes de la creación diseñó, en donde están incluidas todas las cosas del plan de redención, nuestro propósito de vida, nuestro motivo de existencia, todas las cosas que suceden. Es decir, en el plan eterno de Dios fueron plasmadas todas las épocas, todas las edades. Se manifiesta la administración de Dios de cada una de estas actividades o sucesos que pasan día tras día, desde el comienzo de la creación hasta el día de ahora y hasta la consumación. Pero todo esto que Dios hace, nos enseña el plan eterno de Dios, tiene un objetivo. Todo lo que Dios ha determinado que suceda tiene un objetivo. Y la meta es que al final de todos los tiempos, Cristo Jesús venga a ser la cabeza, la preeminencia, el Señor de todas las cosas, pero también por toda la eternidad. Precisamente este plan hemos visto nosotros en diferentes semanas que tiene diferentes etapas. Hemos visto la etapa del diseño, hemos visto la etapa de la ejecución y la semana pasada vimos específicamente la etapa de la revelación. Y es que dentro del plan de Dios hemos aprendido de que hay cosas que obviamente Dios ocultó a mente de hombre para que no pudiésemos entender, los cuales fueron constituidos como misterios desde la creación. Pero algunas de estas cosas fueron reveladas en Cristo Jesús. Tenemos que entender que todavía hay misterios que no se nos fueron dados a conocer, sino hasta que estemos en el cielo. Por ejemplo, ¿cuándo va a venir Jesús? Jesús dijo: a vosotros no les corresponde saber el tiempo ni las épocas. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús dijo, es decir, hay muchos misterios dentro del plan eterno de Dios. Sin embargo, hay dos misterios que Jesucristo reveló. El primero de ellos lo hablamos la semana pasada, que es el misterio de Dios, el cual es Cristo morando en nosotros. Nunca nadie imaginó, y usted no va a encontrar ninguna profecía, que el Cristo que habría de venir, el Salvador del mundo, luego de resucitar, Él vendría a morar en cada ser humano para ser su todo suficiente para la vida piadosa. De Jesús usted va a encontrar profecía en el Antiguo Testamento de su nacimiento, de su obra, de sus palabras, de su muerte, de su resurrección. Pero no va a encontrar usted ninguna profecía que hable que iba a morar dentro de los seres humanos para ser su todo suficiente. Si algo aprendimos la semana pasada es que el sacramento de Dios para el hombre es Cristo Jesús, entendiendo la palabra sacramento. Es que hablo de sacramento porque todas las religiones tienen sacramento. La palabra sacra significa santo y mento significa instrumento o medio. Es decir, las religiones, porque son inventadas por hombres, obviamente nos dicen de que si hacemos este tipo de sacramentos o actividades, vamos a llegar a ser santos como Dios requiere que seamos santos. Pero en el plan eterno de Dios aprendimos la semana pasada de que el sacramento único que Dios nos ha dado, es decir, el único camino o medio para llegar a ser santos como Dios lo requiere, es precisamente Cristo Jesús. Y la manera en que Dios lo logra es viniendo Él a morar dentro de nosotros. Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Pero el segundo secreto que Jesús revela con su venida es lo que se conoce como el misterio de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 4 se nos menciona por primera vez esta frase de el misterio de Cristo. Dice así Colosenses 4 del 3 al 4. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Entonces, aquí Pablo está pidiendo oración para que él pueda predicar el misterio, ya no de Dios, sino que el misterio de Cristo, como debe de ser predicado. Ahora, ¿en qué consiste este misterio de Cristo? ¿Y cuál es su diferencia con el misterio de Dios? Dice Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, ¿en qué consiste el misterio de Cristo? Conforme a una revelación me fue dada a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si se da cuenta, ahí hace una pausa y pone 2 puntos, porque es importante entender de que él viene hablando, Pablo, y dice, yo tengo entendimiento del misterio de Cristo, pero no lo ha definido, y él ahora viene a definir lo que es
el misterio de Cristo, aquello que también fue oculto durante todo el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, el misterio de Cristo es precisamente la conformación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así como usted no encuentra en el Antiguo Testamento ninguna profecía de que Cristo, una vez resucitado, iba a morar en los seres humanos, tampoco hay una profecía que diga que morando dentro de los seres humanos era para conformar un nuevo cuerpo, un nuevo templo, un templo espiritual, una novia, una esposa, la cual se llama la iglesia. De eso usted no va a encontrar ninguna profecía, de que Cristo morando formaba de todos un solo cuerpo. Y ese es el misterio precisamente de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso Colosenses 1:18 ya Pablo dice claramente que Él es la cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo, y luego dice que de la iglesia. Y es que específicamente algo que nunca nadie se imaginó, es que Dios, una vez morando en nosotros, iba a formar de nosotros un nuevo cuerpo espiritual. Cuando la gente vio ascender a Jesús al cielo, ellos dijeron, se fue, pero no. Él enviando a su Espíritu Santo, Él está a través de su Espíritu Santo en la tierra. Y ha conformado con todos los cristianos de todas las naciones del mundo un cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es una organización. La iglesia no es una religión. La iglesia ni siquiera es una denominación. La iglesia de Cristo no es una fundación, no es una empresa. La iglesia de Cristo no es nada de eso. La iglesia de Cristo es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Es el cuerpo comunitario de Jesús en la tierra. Es el cuerpo de Cristo. Así como Cristo, cuando Él encarna, comienza a hacer una obra por cuanto encarnó, así es ahora la iglesia. La iglesia es una extensión de la obra de Cristo en la tierra. Es su mismo cuerpo ahora espiritual en la tierra. Por eso es que Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, ocupa una figura para hacernos entender la grandeza de este Cristo corporativo. Y es interesante que mire, en el pasaje que vamos a leer, habla de dos pueblos. ¿Quiénes son estos dos pueblos? En este pasaje lo que hace Dios es hablar del pueblo hebreo como un pueblo y todos los demás naciones del mundo que no son hebreos, se dice que son otro pueblo, es decir, los gentiles. En otras palabras, en el pasaje que vamos a leer, cuando usted lea la palabra dos pueblos o las dos naciones que hablan ahí, está hablando, digan conmigo, los hebreos y el resto del mundo. Claro que se llama los gentiles. Entonces, ya con ese entendimiento, podemos comprender entonces lo que dice la Escritura en esta porción con respecto al cuerpo de Cristo. Dice Efesios 2, del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de toda la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, porque Israel se apropió de la palabra, entonces los gentiles, es decir, todas las naciones de la tierra no tenían la palabra, no había esperanza para ellos de salvación. Pero ¿qué pasó ahora con Cristo Jesús, cuando Él viene ya a la tierra? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿Y cómo lo hizo? Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. ¿¿Qué hizo Dios de los dos pueblos? Pero hay una palabra bien interesante ahí. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Crear. ¿Para qué? Crear, es decir, vean todos para acá. La iglesia es una creación de Jesús. La iglesia es una creación de Cristo. Y eso es lo que no se vio en el Antiguo Testamento. Que de los dos pueblos, Dios iba a ser un solo pueblo, una sola nación santa, un linaje escogido, uno solo. Ya no iba a haber eso de pueblo de Dios y gentiles, hebreos y gentiles, no, ya no.
sino que ahora dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dice, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos que, y viene una frase bien interesante, un solo que, nuevo que, hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? No está hablando de una persona. Si usted logra ver la iconografía que tenemos del plan eterno de Dios, a esta etapa de proclamación, ¿cómo es el icono? Es un cuerpo de hombre con una cabeza en forma de ¿qué? ¿Por qué? Porque esto está hablando la Biblia. Lo que Dios creó es un nuevo hombre para la humanidad, cuyo cuerpo lo componen todos los redimidos, los cristianos, y cuya cabeza de dicho cuerpo es ¿quién? Cristo. Entonces, la iglesia más Cristo forman un nuevo solo hombre para el servicio de la humanidad. Y por eso luego entonces dice el 16. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Aquí hay dos conceptos interesantes. Primero, lo que dice la Escritura es que de los dos pueblos hizo un solo cuerpo, que es la iglesia. Amén. Y que Él, ya gobernando la iglesia como cabeza, se forma un solo nuevo hombre. Entonces, ¿por qué leímos esta porción? Para entender lo siguiente. La iglesia cristiana en el mundo, desde sus inicios, desde Hechos de los Apóstoles, desde Pentecostés, la iglesia cristiana no es una doctrina. Es decir, la naturaleza de la iglesia de Cristo no es la doctrina. La naturaleza no es una filosofía de vida. No son las reuniones, ni los sistemas de gobierno, ni las estructuras. Sino que la esencia o la naturaleza de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Es Cristo viviendo en nosotros los redimidos y obrando a través de nosotros, que de forma comunitaria expresamos a Cristo en la tierra. La iglesia no lo conforman las personas que cumplen los sacramentos de todas las religiones del mundo. No. ¿Quién es entonces, si la iglesia es un organismo vivo, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, quiénes componen la iglesia? Pues todos aquellos redimidos, los que han depositado su fe en Jesús como Dios Salvador. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 1, capítulo 2, lo siguiente. A la iglesia de Dios que estáis en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, esta porción de la Escritura, ¿a quién está dedicada? ¿Cómo comienza el versículo? ¿A quién le está escribiendo entonces Pablo? A la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿quiénes componen la iglesia de Dios? Y luego dice que estáis en Corinto. ¿Quiénes son ellos? A los que santificados. ¿Por santificados por quién? Por Cristo Jesús. ¿Quiénes componen entonces la iglesia de Dios? Son los santificados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Aquellos que, igual que nosotros, invocaron el nombre santo de Dios, el nombre santo de Jesús. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos comenzar a ver en este día es que la iglesia de Cristo no es una fundación, no es una ONG. La iglesia de Cristo es la reunión, es la unidad que Dios mismo forma en Él mismo de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Todos los cristianos del mundo, de todas las épocas, conformamos la iglesia. Ahora bien, pero la pregunta importante es, en esta tarde, es la siguiente. ¿Por qué Cristo creó la iglesia? ¿Por qué Cristo formó la iglesia? Y es que póngase a pensar. Si la meta de Dios fuera solo la salvación, el día que usted se convirtió, tuvo que haberse ido usted al cielo. Usted se convierte, se hubiera muerto y se hubiera ido al cielo. Pero entonces, ¿por qué Dios lo dejó en la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Él crear, dice la Escritura, la iglesia? ¿Por qué Él creó un nuevo hombre? ¿Por qué Él dejó en la tierra a su cuerpo espiritual llamado la iglesia? En otras palabras, ¿cuál es la misión de la iglesia? Pues la misión de la iglesia es expresar la plenitud de Cristo acá mismo en la tierra, es decir, su gloria y su majestad. Tenemos que entender que nosotros somos extranjeros en una tierra que no es nuestra. Nosotros los cristianos ya no somos ciudadanos de la tierra, sino que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Por lo tanto, aquí estamos como una misión. Estamos como embajadores. Cumplimos una misión. Yo soy un embajador de Cristo. Usted es un embajador de Cristo en esta tierra salvadoreña. Pero Dios nos ha dejado con una misión. ¿Y cuál es la misión? Representar a Jesús. Hablar y mostrar la plenitud de Cristo que Él tiene en nuestra vida. Es que tenemos que entender algo. Colosenses 2:9, como usted va a ver en su pantalla, dice en la Escritura que toda la plenitud de Dios
¿vive corporalmente en quién? Léelo, por favor, dice. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿En quién es ese él? Cristo. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿En él qué? Vive corporalmente el qué, mi familia. ¿Parte de la plenitud de Dios? No, toda la plenitud de Dios. Ahora bien, ¿cómo Dios manifiesta esa plenitud que hay en Cristo hacia el mundo? Efesios 1, 22, 23 dice. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Aquí hablando de los pies de Cristo, sigue. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este versículo lo que dice es que Cristo Jesús fue dado por el Padre como la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Ok. Pero en el versículo 23, hablando de la iglesia, ¿qué dice de la iglesia? La cual es su cuerpo. Número 1, ¿qué es la iglesia? El cuerpo. Y en segundo lugar, ¿qué también es la iglesia? Sigamos leyendo. La plenitud del que todo lo llena en todo. Es decir, que la iglesia, así como Cristo, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la deidad, la plenitud de ese Cristo, ¿dónde vive también? Espiritualmente, en el cuerpo, es decir, la iglesia. La iglesia es la comunidad de los redimidos de Dios que Dios ha dejado en este mundo para que nosotros manifestemos el carácter de Dios en esta tierra. Por eso es que viene la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que la palabra eclesía significa llamados afuera. La idea es que nosotros, el día que Dios lo rescató a usted, la idea es que Dios lo santificó de tal manera que Dios lo saca moralmente y espiritualmente. Dios a usted lo aparta del mundo. Usted ya no es como el mundo. Amén, mi familia. Pero físicamente lo dejó en medio del mundo. No para que usted se convierta a ellos después, sino que para que ellos se conviertan a usted, es decir, a Cristo Jesús, por su evangelio. Entonces, la palabra eclesía lo que está diciendo es aquello que yo les prediqué unas semanas atrás, antes de la campaña, cuando les hablé de que somos sal y luz de la tierra. ¿Cuántos más o menos recuerdan esa predicación? Yo les decía a ustedes que la Biblia nos dice en Mateo 5 que Dios a nosotros como hijos de Él, como sal, nos esparce en el mundo. Así como usted y yo esparcimos la sal para darle sabor a la comida, somos esparcidos, si no la sal no funciona. De igual manera Dios nos esparce en el mundo, en diferentes vocaciones, en diferentes lugares, en diferentes naciones, en diferentes lenguas, culturas y pueblos, pero para que nosotros, siendo parte activa de esa sociedad, influenciemos con la palabra de Dios dicha sociedad. Amén. Pero como luz es diferente. Eso es como sal. Como luz les explicaba que dice también Jesús que como luz Él no nos pone en medio, sino que Él nos pone sobre un monte, dice. ¿Dónde se pone la luz en un edificio para que todo esté alumbrado? ¿Abajo o arriba? Para que todo lo vea. Entonces, la luz siempre se pone en un lugar aparte de la persona. Entonces, como luz, dice la Escritura, Jesús dijo que Él nos pone en un lugar monte para que todos nos vean. Ahí está hablando de que nosotros, Dios, no solamente nos esparce en el mundo, sino que nos separa del mundo a través de una moral distinta a la del mundo. Yo le puedo asegurar que su sistema de pensamiento, su sistema de justicia, su sistema de valores interno es diferente a la del mundo, porque usted es cristiano. Amén. Mientras el mundo te dice, divórciate, ¿qué le dice Cristo a usted? Perdónalo. Mientras el mundo dice, demándalo, ¿usted qué dice? Perdónalo. Entonces, esa vida distinta, esa vida justa, esa vida santificada, eso es ser luz. Dios nos separa del mundo y nos pone en alto para que la gente, viendo nuestras buenas obras o viendo, en este caso, la vida justa del creyente, puedan entender que esa palabra que ese hombre predica sí tiene efecto sobre los seres humanos, porque lo ve en esa persona. ¿Me doy a entender, mi familia? Entonces, la iglesia es para eso. La misión de la iglesia es manifestar esa plenitud de Cristo. La misión de la iglesia es precisamente nosotros ser sal y luz en la tierra. Por eso es que en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, orando por todos nosotros y todos los creyentes de todas las épocas, Él dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad.
tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. ¿Entendemos, en familia? Jesús fue bien claro y él dice: no ruego que los quites del mundo, pero eso sí, no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Miren qué interesante. Jesús le dice al Padre: mira, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, pero a la vez yo te pido que no los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes ¿del qué? ¿Y cómo somos guardados los cristianos del mal? Siendo santificados, dice el versículo 17, ¿en qué? ¿Y qué es la verdad? Dice ahí mismo: tu palabra es la verdad. Por lo tanto, ¿somos qué? Aunque no somos del mundo, ¿somos qué? Versículo 18. ¿Enviados a dónde? Aunque no somos del mundo. En este es el punto, mire. Nosotros los cristianos hemos sido salvados individualmente, pero para cumplir una misión corporativamente. Y la misión corporativa que tenemos como cuerpo de Cristo es establecer una cultura del reino de Dios en la tierra. En otras palabras, tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra. Para eso Dios nos deja acá. Lo que Jesús comenzó, la iglesia lo continúa. ¿Cuál fue la primera frase, lo primero que Jesús predicó cuando Él comenzó su ministerio? He aquí que el reino de ¿qué? De los cielos sea ¿qué? Se ha acercado a vosotros. Lo que comenzó Jesús, ¿quién lo continúa hoy en día? La iglesia, porque resulta que somos el cuerpo ¿de quién? De ese Cristo. Exactamente. Entonces, la misión de la iglesia de manera general podemos decir que es establecer la cultura del reino de Dios en esta tierra, en cada nación donde Dios nos ha colocado. Y es que mire, tenemos que recordar algo. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio distintos mandamientos. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva una vez fueron creados es procrear. Dios quería que llenaran la tierra de personas. ¿Por qué? Porque si esas personas no hubieran pecado, toda la tierra estaría llena del conocimiento de Dios. ¿Amén? ¿Me doy a entender? ¿Amén? Dios lo que quería era llenar, así dice el profeta, de llenar toda la tierra con el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, de una pareja procreen y llenen toda la tierra. Pero ese llenar la tierra implicaba también, segundo mandamiento, que tenían que sojuzgar, dominar, gobernar la tierra. Amén. ¿Qué es lo que dice Salmos 8 del 3 al 8? Parte de nuestra gloria como seres humanos es ser mayordomos de la creación. Ese fue el objetivo de Dios, crear al ser humano, que seamos mayordomos de su creación. Así lo dice la Escritura, leámoslo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Oiga, y dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor. Ahora, ¿a cuál gloria y honor se refiere el salmista que fuimos coronados los seres humanos? Lo haces señorear en la obra de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. ¿Cuáles cosas? Ovejas y bueyes, todo ello. Y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Quiero que comprendamos algo, miren. En la orden que Dios le da a Adán y a Eva de sojuzgar la tierra, de dominarla, implícitamente va un mandamiento muy especial que muy pocas veces entendemos los cristianos. Y es que Dios nos manda a generar culturas para la gloria de Él. Cuando viene Dios y le da el mandamiento a ellos de gobernar, la palabra gobierno es hacer gobiernos. No solamente el hombre tenía que gobernar la tierra, sino que era gobernar toda la creación. Era lo que Dios quería desde un inicio, era que el ser humano, una vez reproduciéndose, nacieran pueblos, lenguas, tribus, naciones, digan conmigo, culturas que glorificaran a Dios. Pero lo que sucedió es que el pecado entró al mundo. Y como el pecado entró al mundo, precisamente lo que se corrompieron fueron las culturas. Tanto así que usted recuerda la Torre de Babel. En la Torre de Babel dice la Escritura que ellos, el pecado de ellos era que ellos querían construir un imperio, no era la torre. Si usted lee bien, no es la torre. El problema fue que ellos dicen, dice la Escritura, que ellos dijeron, hagamos una sola nación en toda la tierra. Ellos querían establecer un imperio. Entonces viene Dios y confunde las lenguas. ¿Para qué? Para que se esparcieran por toda la tierra y de cada lengua que nacieron naciones.
Porque quiero que entiendan algo, el pecado no interrumpió el propósito de Dios en que se generan naciones. Lo que sí provocó el pecado es que estas naciones, sus culturas, ya no glorificaran a Dios. ¿Me doy a entender, mi familia? Pero el mandamiento ahí está. El mandamiento está en que los seres humanos tenemos que generar culturas que glorifiquen a Dios. Ahora. ¿Qué es una cultura? Es importante entender esto para entender la enseñanza y el mandamiento. Yo sé que usted puede tener un concepto de cultura. Una cultura es la expresión, aún en la misma estructura de una sociedad, de aquel pensamiento que gobierna dicha sociedad. Pero si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra cultura es la exteriorización de la religión o del culto de ese pueblo. Y aquí sí le pido que me presten toda su atención. Miren, ¿qué es la cultura? ¿Qué es una cultura de cualquier nación? Una cultura es la exteriorización de lo que el pueblo cree. Es que la palabra cultura, yo no sé si usted sabía, pero que la palabra cultura viene del latín culto. Este es un culto. Nosotros celebramos todos los domingos ¿el qué? Culto. Mira, ¿qué hora es el culto de tu iglesia? Entonces, de la palabra culto, cultus, en latín, es que viene precisamente la palabra cultura, de donde viene también la palabra cultivo. En otras palabras, en el fondo, la cultura de cualquier pueblo es la manifestación de la fe o del culto o de la creencia religiosa de un pueblo. En otras palabras, la cultura es un reflejo del Dios que adora una nación. Por eso es que el gran pensador, filósofo, teólogo San Agustín, él llegó a decir que una cultura no refleja la raza de una nación, no refleja ni siquiera los rasgos étnicos. La cultura no es ni siquiera el folclore, no es ni siquiera las tradiciones, no es la política, ni la lengua, ni la herencia de un pueblo, sino que él llegó a decir que la cultura es la manifestación de su credo. Y es que él tiene razón. Es la manifestación del pueblo de Dios lo que se conoce como una cultura. ¿Qué estoy tratando de decir? Todos los rasgos que usted ve aquí en El Salvador, que es nuestra cultura, entonces tenemos que entender, fíjese bien, quiero que entienda algo. Lo que ahora es cultural solo es un reflejo del Dios que gobierna el corazón del salvadoreño. No sé si me doy a entender. ¿Me estoy dando a entender, familia? Mire, la cultura es el reflejo del culto del hombre. Por eso es que todo cambio cultural en una nación no se debe a una moda. Quiero que entienda que todo cambio cultural, primero, para que una cultura cambie o vaya siendo transformada, lo que se va transformando es el credo. Lo que se va transformando es la fe de ese pueblo. Y esto es importante en decir, porque significa que todas las tradiciones, el folclore del Salvador, del salvadoreño, la política salvadoreña, la economía salvadoreña, los sistemas de justicia, los sistemas de gobierno, los sistemas de salud, el sistema educacional, el sistema de pensiones, todo lo que tenga que ver con la cultura salvadoreña, el arte, la música salvadoreña, solo son una expresión de lo que religiosamente cree ya el salvadoreño. Por esa razón, fíjese bien, cuando el pecado entra al mundo, las naciones comienzan a surgir, pero las culturas no glorifican a Dios. Las culturas son un reflejo del pecado del corazón del hombre. Por eso es que en las culturas no se ve la justicia de Dios, no se ve la santidad de Dios. ¿O acaso usted ve en el sistema judicial salvadoreño el perdón? No, no lo ve. ¿Usted lo ve en el sistema judaico, en la Biblia? Sí. Es que quiero que entienda que toda cultura es un reflejo del Dios que gobierna a ese pueblo. Por eso es que San Agustín y otros más dedicaron su vida a criticar y a juzgar fuertemente, porque así se tiene que hacer, a las filosofías paganas de su época, porque ellos sabían que si esas filosofías no eran desvirtuadas, los hipotes que creían en esas filosofías en los próximos años iban a ser los próximos gobernantes, y por lo tanto la cultura de su nación iba a ser conforme a esa filosofía pagana. ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? La cultura de cualquier nación es un resultado de su adoración. Digan conmigo, el culto conduce a la cultura. Y esta cultura a la vez determina cómo una nación se edifica. Por eso, y aquí viene el punto. Por eso,
si el culto de nuestra nación, nuestra patria salvadoreña, fíjese bien, si el culto del salvadoreño en sus hogares, en su vida individual, no es hacia Jesús, quiero que entienda que esta nación sufrirá un sistema político corrupto, un sistema económico corrupto. No se va a ver por ningún lado la justicia de Dios, ni la santidad de Dios. ¿Sabía usted que en la Escritura Dios dice, y no tendrás pobre en medio de ustedes? Es voluntad de Dios que no haya pobres en las naciones. Pero entonces, ¿por qué hay pobreza? Porque hay corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque el culto del salvadoreño no está hacia Cristo Jesús. Es un Dios falso, por lo tanto, es una justicia falsa. No sé si me doy a entender. Es que mire, por eso es que Jesús, cuando Él nos enseña a orar, Él nos dice y nos da el mandamiento que cuando oremos le digamos hacia el Señor, vénganos y hagas a qué. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? En la tierra, como ya se hace ¿dónde? Pero ¿por qué Jesús nos pide orar eso? Porque no se hace. Naturalmente la voluntad de Dios no está en los sistemas políticos. Porque quiero que entienda que todo sistema económico fuera de la palabra de Dios, fuera de la Escritura, nunca va a tener su cometido en el reino de Dios. Por eso es un reino diferente. Y a quienes les corresponde establecer ese reino de Dios acá, en el corazón de los hombres, en primer lugar, esa es la iglesia. Por eso somos columna y baluarte de la verdad. Parte de la respuesta de Dios a la oración, vénganos tu reino y hágase tú qué. Claro, cuando usted ora, usted dice, Señor, haz tu voluntad, venga tu voluntad en la asamblea legislativa, venga tu voluntad en la fiscalía, venga tu voluntad en todo el sistema judicial, venga tu voluntad en esto, venga tu voluntad en la casa, venga tu voluntad en mi familia, en mi trabajo, en cualquier parte, en cualquier esfera de la sociedad, económica, política, social, educacional, etcétera. ¿Me doy a entender, mi familia? Pero parte de esa respuesta, parte de la respuesta de Dios a esa oración, ¿sabe quién es? La iglesia. Porque es la iglesia lo que estamos encargados de que mediante predicamos la palabra, ese sistema de justicia, ese principio de justicia, ese principio de santidad comienza a establecerse en cada salvadoreño. Y esto participando en cada esfera, estas esferas son influenciadas por dicha santidad y justicia y amor y temor a Dios. ¿Me voy a entender, mi familia? Si usted entiende lo que es una cultura, que es el reflejo de la fe de un pueblo, entonces usted va a entender lo que le voy a decir. ¿Cuándo va a cambiar la cultura salvadoreña a una cultura más justa, de más amor y temor a Dios? Cuando la fe del pueblo se volque hacia Jesús. Y cuando la fe del pueblo se va a volcar hacia Jesús, el culto del pueblo se va a volcar hacia Jesús, cuando usted y yo cumplamos nuestra misión de predicar el evangelio a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Me doy a entender? La solución de nuestro país no está en un partido político, no está en ninguna persona, es Jesucristo, y a quien Él ha delegado para que una nación sea transformada al reino de Dios y que se viva el reino de Dios en la mejor manera posible, es a la iglesia. Veamos el ejemplo de la reina Isabel I. No ha habido época en toda la historia de Inglaterra de mayor prosperidad, paz y gozo como cuando ella reinó. Isabel I. ¿Por qué? Porque ella dio un edicto como reina. Y ella dijo, y como ella manda más, ¿qué va a hacer por todo el pueblo? Pues? Y ella dijo esto: la Biblia en todos los púlpitos, la Biblia en la mesa de todos los hogares. Dicho y hecho, señores. Todos los hogares tenían que tener la Biblia. Todos tenían que creer en Cristo. Todos tenían que adorar a Jesús. Todos tenían que estudiar la palabra. De ahí viene el gran avivamiento. Vino pero impresionante. Veamos Estados Unidos. ¿Usted sabía que Estados Unidos es la única nación sobre la faz de la tierra cuya constitución surgió de un credo? Antes de hacer la constitución, primero hicieron un credo. Y es viendo el credo que hicieron la constitución. ¿Sabía usted que la única constitución en el mundo en donde participó
un pastor evangélico, puritano. No la firmó, sí la hizo, firmó el acuerdo previo de lo que iba a establecerse. Ya los que firmaron fueron pocos. Pero él estuvo en la firma, un pastor evangélico, dando a su aval de lo que él había recomendado, estaba ahí escrito. ¿Qué sucedió después de eso? Vino el gran avivamiento en los Estados Unidos. En todas las escuelas se enseñaba teología. Es más, ¿sabe usted cuál era el requisito para entrar a las universidades en la época en que fue la Constitución de los Estados Unidos? ¿Sabe usted que Harvard y Princeton, que ya habían sido fundadas, el requisito para entrar a los jóvenes de 15 años y 14 años, que era la edad en que entraban a la universidad, ¿sabe cuál era el requisito? Leer latín, hablar latín, escribir en latín, y oiga esto, leer griego bíblico. Yo tengo los documentos, se los puedo enseñar. Conocer hebreo y saber teología. Todo el pueblo. Por eso es que en la época del gran avivamiento en los Estados Unidos, los intelectuales se consideraban intelectuales porque sabían teología. El que sabía teología era el más respetado en los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede cuando el culto del pueblo cambió y a Cristo ya no fue su centro de adoración? ¿Cómo ahorita está la moral de los Estados Unidos? Por los suelos. ¿Honran o deshonran a Cristo? ¿Cómo es su cultura ahora? ¿Es una cultura que manifiesta el temor a Dios? No, todo lo contrario. Bueno, ahí están los pedófilos que están buscando que les den derechos como los homosexuales, los pedófilos. ¿Sabe usted eso? En algunos estados usted se puede casar con un animal. En algunos lugares ya es permitido el aborto, porque para ellos no es un asesinato. Eso ya es cultural. Quiero que entiendan, por favor, la cultura siempre es un reflejo de la fe del pueblo. Ok, hoy sí vean todos para acá. Por eso es la misión de la iglesia y la razón de existir de la iglesia. ¿Quiénes son los únicos sobre la faz de la tierra que somos la columna y el baluarte de la verdad sobre la faz de la tierra? La iglesia de los cristianos. Si los cristianos no hablamos, el mundo se pierde completamente. Nosotros tenemos esa misión. Hemos sido enviados a este mundo para establecer la cultura del reino de Dios, para que en cada ámbito de nuestra sociedad, economía, política, empresarial, todos los sistemas estén influenciados por el reino de Dios, por los principios del reino. Por los principios del reino. Es que mire, la razón de ser de nosotros como iglesia cristiana en El Salvador, todas las iglesias que somos cristianas, es esta. No es llevar cristianos al poder, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cada uno en su propia vocación, Dios nos ha puesto como iglesia para ir allá a influenciar con el reino de Dios. Isaías 5, del 20 al 23 es lo que se me viene a mi mente cuando yo veo mi propia patria, cómo está sufriendo. Dice así Isaías: Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes. Ay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor. De los que por soborno absuelven al culpable y a los inocentes les quitan su derecho. ¿Y a los inocentes qué? Mire, yo le voy a ser sincero, yo cuando veo mi país, yo amo mi patria. Yo soy bien patriótico, pero lo soy porque amo a Cristo. Porque cada vez Dios pone un amor por la nación donde Dios a uno lo coloca. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjese bien. Si nosotros los cristianos hacemos denuncias, no es porque seamos peleoneros, es porque tenemos la solución y la solución es Cristo. El punto está en que si nosotros predicásemos, en que si nosotros establecemos el reino de Dios como tal, todo cambiaría. Tenemos que entender de que ese es el punto. Mientras el corazón del salvadoreño no se rinda a Cristo, nunca vamos a ver una vida justa en El Salvador. Mientras el corazón del salvadoreño no sea justificado, no vamos a ver una vida justa. Mire, ¿cuántos anhelan una nación justa? Vivir en una nación justa. ¿Cuántos anhelan vivir en una nación saludable? Pero ¿cómo se va a lograr eso
si el corazón del hombre no es saludable, si el corazón del salvadoreño está corrupto por el pecado? No sé si me doy a entender, mi familia. Entonces, si la misión de la iglesia es establecer el reino de Dios en cada tribu, pueblo, lengua, nación, ¿cómo lo hace la iglesia? A través del ministerio de la palabra. ¿A través de qué, familia? Del ministerio de la palabra. Hechos 6:4 dice: y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Mire, Dios ha dejado la iglesia para Él seguir extendiendo su gobierno en la tierra. Él comenzó a gobernar cuando Él vino, Él comenzó a establecer su reino en nuestros corazones. Amén. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nosotros continuamos con dicha tarea de establecer el gobierno de Dios en los corazones de las personas. Pero ojo, la manera en que nosotros establecemos el gobierno de Dios en El Salvador, el gobierno de Dios, el reino de Dios en El Salvador, no es tomando un fusil, no es yéndonos a la guerra y pleitándonos con medio mundo. No, la forma en que nosotros establecemos el gobierno de Dios en la tierra es tomando la espada del Espíritu Santo, es decir, la palabra de Dios. Nosotros somos un pueblo de paz. Somos un pueblo de amor, pero no somos estúpidos. Nosotros tenemos la verdad y debemos de predicar la verdad. Amén. ¿Y cómo pues creerán de aquel que no han qué? ¿Y cómo irán si no hay quién? ¿Entiende usted el punto? Si usted es una persona que solo critica al gobierno porque usted tiene una preferencia política, mal hecho. Porque usted no tiene que ser un solo crítico. Tiene que ser parte de la solución. Y ser parte de la solución para nosotros no es meternos únicamente en política, que yo no puedo, ni usted, o tal vez usted sí, pero yo no. Ni quiero, ni me conviene, ni nada. Sino que el punto es que cada uno de ustedes, siendo taxistas, siendo médicos, siendo políticos, siendo embajadores, siendo doctores, siendo acá, en esas esferas sociales, usted sea verdadero cristiano. Viva el ministerio de la palabra en ese lugar. ¿Me doy a entender, mi familia? Ahora, ¿qué es el ministerio de la palabra? Mire, el ministerio de la palabra en la Biblia es el único ministerio real que tiene la iglesia, que es discipular a las naciones a través de la enseñanza de la Escritura. Pero recuerde que la enseñanza de la Escritura es la exaltación de la divinidad de Cristo. Por eso 1 Pedro 2:9 dice lo siguiente, presta atención, dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. ¿Pero para qué? Para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios nos conformó como una iglesia? Para proclamar el qué, las proezas, los hechos, la gloria de Jesús. Amén, mi familia. Dios no nos conformó como iglesia para que nosotros estuviéramos fuera del mundo. No, para que vayamos e influenciemos el mundo. Usted tiene que entender que en toda la historia de la humanidad Dios siempre ha hablado a través de esa palabra. En el Antiguo Testamento, ¿a través de qué personas especiales Dios hablaba? De los profetas, exactamente. Pero una vez Dios se encarna, ¿a través de quién estaba hablando? De Él mismo, de Jesús. Cuando Jesús hablaba, ¿quién estaba hablando directamente? Dios. Pero una vez Cristo asciende al cielo, ¿a quién le dejó el ministerio de la palabra? A la iglesia, a usted y a mí. A toda la iglesia en todas las partes del mundo. Por eso es que en Efesios 3:8-11, que no lo vamos a leer, la Biblia dice que en el plan eterno de Dios está incluido que la multiforme sabiduría de Dios se dé ahora a conocer a todas las naciones, pero a través de la iglesia, versículo 10 y 11. Es a través de la iglesia que toda la sabiduría de Dios se manifiesta en las naciones. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. Entonces, pastor, si la forma en que la iglesia establece el reino de Dios es a través del ministerio de la palabra, entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros ejercemos el ministerio de la palabra cada día? De dos maneras. Digan conmigo, testificando la palabra de Dios con mi boca. Una vez más, testificando la palabra de Dios con mi boca. Y segundo, digan conmigo, testificando el poder de la palabra de Dios en mi vida. Es decir, digan conmigo, con la verdad
en la boca y con la justicia en mi vida. Digan conmigo, con mis palabras y con mi testimonio de vida. Es decir, nosotros los cristianos no solamente estamos llamados a proclamar, estamos llamados a vivir la palabra, a nosotros mismos ser obedientes a la palabra, para que cuando el mundo nos vea, entonces diga, wow, lo que ellos predican sí sucede como ellos lo dicen, porque yo lo veo en la misma vida de aquel que predica. Miren, en primer lugar, la Biblia nos habla en Colosenses 1, del 25 al 29, que la palabra de Dios nosotros debemos de predicarla y debemos de proclamar el misterio de Cristo a todas las naciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Dice el versículo 28, vamos a leer directamente el versículo 28, que dice: a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahí está, mire, el versículo 28, recuerde que Colosenses 1:27 habla del misterio de Dios que es Cristo en nosotros. ¿Quién es qué? Ok, hablando de Cristo en nosotros, dice, a ese Cristo, es decir, al que mora en nosotros, versículo 28 dice, a quien nosotros ¿qué? Anunciamos. Segundo, ¿qué dice? Amonestamos. Y tercer lugar, ¿qué dice? Ok, la palabra anunciar es proclamar. ¿Qué significa proclamar? Es hablar abiertamente, lo que estoy haciendo en este momento, o lo que usted hace en su casa con su familia, con sus hijos, amigos, etc. Hablar abiertamente de Cristo, eso es proclamar. Dos, la palabra amonestar significa aconsejar, y a la vez el vocablo amonestar o aconsejar significa poner en la mente a alguien en griego. ¿Qué significa eso? Cuando usted aconseja a un hijo, cuando usted aconseja a un hombre, cuando usted aconseja a una mujer, lo que usted debe procurar es poner en la mente a esa persona, a ese misterio, a ese Cristo en nosotros. Que ellos conozcan de Cristo. Ahora, lo tercero que tenemos que hacer es enseñar la palabra. Así que digan conmigo, proclamar, aconsejar y enseñar. La manera en que nosotros, la iglesia de Cristo, participamos del ministerio de la palabra es proclamando, aconsejando y enseñando a Cristo. Esa palabra enseñar es instrucción o adoctrinamiento, de donde viene la idea del discipulado. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, cuando habla de la gran comisión, Él dice, ir a ser discípulos, ¿dónde? En todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado a vosotros. Esa palabra enseñar es la misma que acabo de leer. Es decir, mi familia, la primera forma en que nosotros los cristianos participamos precisamente del ministerio de la palabra es, digan conmigo, proclamando la palabra, aconsejando a Cristo y enseñando a Cristo a todas las naciones. Digan conmigo, discipulando a las naciones. Ese es el punto. Nosotros, Dios nos ha colocado para discipular a las naciones. Pero la segunda manera en la cual nosotros participamos del ministerio de la palabra es a través de nuestra propia vida, de una vida santa y piadosa. Mire, en Mateo 16:18 Jesús nos dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Amén. Que en la medida que la iglesia se va edificando en Cristo, toma tal fuerza y tal poder y tanto ímpetu y tanta velocidad que las puertas del Hades no pueden resistir el avance de la iglesia. ¿Sabe por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente los cristianos de ahora piensan que quien está en acción es Satanás, que quien está a la ofensiva es Satanás. No. Quiero que entiendan que nosotros ya estamos en un territorio enemigo. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo o de la tierra. Pero estamos en la tierra todavía. Nosotros estamos como extranjeros, estamos en territorio enemigo y vamos avanzando como iglesia. Amén. En la medida que alguien más se vaya salvando, se va incorporando a la iglesia. Entonces las puertas del Hades no resisten el avance de la iglesia. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que Dios nos está diciendo en este pequeño versículo es que nosotros los cristianos tenemos que entender que todos los días estamos en una guerra. Una guerra entre verdad y mentira en nuestros senos, en nuestro hogar, en el seno del hogar. Todo el tiempo hay una guerra. En los sistemas económicos, políticos, sociales, judiciales de nuestro país hay una guerra entre verdad y mentira, entre corrupción y entre la justicia y lo injusto, entre aquello que es bueno y lo que es malo. Todo el tiempo hay una guerra. Por lo tanto, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? No solamente predicar, no solamente proclamar, aconsejar y enseñar, tenemos que vivir la palabra. Nosotros mismos mostrarla a los seres humanos del Salvador
cómo se vive con justicia y cómo se vive el reino de Dios. No sé si me doy a entender. Mire, lamentablemente, aunque la iglesia cristiana en El Salvador en número va aumentando, su influencia va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en lugar de que nosotros influenciemos, estamos siendo ¿qué? Influenciados por el mundo, por la cultura actual. Entonces fíjese bien, ¿cómo nosotros podemos testificar con nuestra vida justa, santa y piadosa? ¿Cómo nosotros podemos testificar con nuestra vida el poder que tiene la palabra en un ser humano si en lugar de amarnos los cristianos nos aborrecemos? ¿Cómo testificar del poder de la palabra en nuestra vida si en lugar de soportarnos nos vengamos? Si en lugar de guardar el pacto en el matrimonio se terminan divorciando. Si en lugar de valorar al otro creyente lo menospreciamos al prójimo. Si en lugar de nosotros perdonarnos nos demandamos ante el sistema judicial de nuestro país. ¿Cómo podemos dar testimonio de que la palabra de Dios es poderosa si en lugar de ser generosos en el reino de Dios nos quedamos nosotros con todos? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y aquellos que aman el dinero? Ninguna. ¿Cómo podemos dar testimonio en nuestra nación del poder de la palabra si en lugar de hacer lo que es justo, hacemos lo que nos conviene? ¿Cómo dar testimonio del poder que tiene la palabra si en lugar de servir a Dios, servimos a nuestros propios caprichos todos los días? Tenemos que entender que toda transformación social comienza de adentro hacia afuera, es decir, desde nuestro interior, luego a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, y luego a la colonia, a los vecinos, luego a nuestro trabajo y luego a toda la sociedad. ¿Me doy a entender en familia? Me doy a entender. Me doy a entender. Mire, ejercer el ministerio de la palabra no solamente es predicar, es que usted viva la justicia. Viva la justicia. Viva la justicia de Dios. Usted. Pero qué triste que hay muchos que en vez de parecerse a cristianos, se parecen al mundo. Usted piensa como el mundo en muchas cosas. Decide como el mundo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, miren, un pequeño gesto, muchos de ustedes, por ejemplo, ¿por qué ustedes menosprecian el servir a Dios? Porque usted quiere ser más pisto. Por eso usted dice, no tengo tiempo para servir a Dios, que no tengo, mi pastor, estoy bien ocupado. ¿Sabe por qué está ocupado? Porque usted quiere ser más rico o quiere ser rico. Por eso usted pone excusas para no servir a Dios. Es la avaricia. Y Jesús dijo que la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseamos. Proverbios, lo va a leer usted en su pantalla. Proverbios 15:16 dice: más vale tener poco con temor del Señor que mucha riqueza con grandes angustias. ¿Me voy a entender, mi familia? Mire, por lo menos usted trabajar y hiciera pisto para ayudar al Salvador, va, por lo menos, va. Pero sea sincero, ¿por qué usted dice no tener tiempo para Dios? Porque usted lo que quiere es ser rico, hombre. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ¿cuál es nuestra responsabilidad ante un mensaje como el que usted escuchó ahora? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo va a ser nuestra respuesta ante lo que hemos escuchado? Arrepiéntase. Arrepentimiento. Mire, arrepiéntase ya de vivir para usted, hombre. Acéptelo. Mire, usted no ama a su nación, usted se ama a usted mismo. Usted se faja y trabaja solamente para sus hijos, pero usted no lo hace en pro del reino de Dios. Usted solo piensa en sus propios bolsillos. Usted no piensa ni siquiera en su nación, ni en su patria. No lo piensa, mentira. Sea sincero con usted mismo, hombre. Usted ni siquiera trabaja para los propósitos de Dios. Usted trabaja para sus propios propósitos. Por eso que usted no estudia la palabra. Aquí hay un seminario bueno, formal, pero usted no estudia la palabra. Aquí hay ministerios, pero usted no quiere servir. ¡Claro! ¿Sabe cuál es la invitación de Dios para usted este día? Que se arrepienta, hombre. Arrepiéntase de su hipocresía. Arrepiéntase de vivir para usted. Sea sincero, hombre. Usted vive para usted. Muchos de ustedes vienen a la iglesia solo para pedir, pero no vienen para dar. Ustedes no vienen a darle adoración a Dios. Ustedes quieren que ese Dios al cual ustedes pretenden adorar les forre de billetes su vida. Por eso usted viene.
Pero usted no quiere vivir a los propósitos de Dios. Usted vive para sus propósitos. Porque no quiere que su matrimonio se rompa, es que viene. Pero no quiere que Cristo sea el que gobierne su matrimonio. Cuando viene su esposa le dice: discipulate, hombre, congregate, hombre. No. Hipócrita, arrepiéntete. ¿No te das cuenta que es la vida eterna la que está en juego? Es la vida eterna. ¿Sabe qué dice Mateo 13:33? Dice: otra parábola les habló. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero que entienda que es la razón por la cual Dios nos ha dejado en esta tierra. Nuestra misión es leudar toda la masa llamada el Salvador. Y a donde Dios nos envíe, como cristianos a cualquier nación, tenemos que leudar toda la masa. Por lo tanto, su responsabilidad es arrepentimiento. Arrepiéntase de no vivir para Cristo Jesús. Arrepiéntase de no hablar su palabra, de no discipular a esta nación. Y en segundo lugar, congréguese a una iglesia en donde el consejo pastoral, el consejo de los líderes, la predicación de ese lugar, el discipulado, lo centren a usted en Cristo Jesús y no en sus propios caprichos, deseos de prosperar económicamente. ¿Sabe por qué El Salvador está lleno de corrupción? Porque el Dios del Salvador se llama el dinero. Ese es el Dios de esta nación, el dinero. Por eso es que hay corrupción en todos los sistemas. Pero si nosotros comenzamos a establecer el reino de Dios en cada corazón de cada salvadoreño, en los próximos 25, 40 años, ¿sabe quién va a ser el Dios de esta nación? Cristo Jesús, aquel que es dueño de nuestra propia vida ahora. ¿Me doy a entender, mi familia? Y en 40 años, 25 años, los sistemas educativos, el sistema judicial, ya va a reflejar la justicia de Dios. Hoy refleja la justicia del hombre. Y por último, arrepiéntase de sus pecados. Entienda que Jesús verdaderamente es Dios Salvador. Y Él es el único que lo puede salvar a usted. No una religión, ningún otro sacramento. El sacramento salvador del ser humano se llama Jesucristo. Él es Dios Salvador. Amén. Vamos a orar.